Okay, can you all hear me? Bien, se me oye bien, ¿verdad? Sí, si no me podéis oír, levantad la mano. ¿Sí? ¿Me oís? Levantad las dos manos, si me oís. Venga. Venga, va. Venga, la ola. Mejor así, ¿no? Bien, he estado leyendo un libro que puede igual molestaros un poco, o igual os hace pensar, no sé. Se llama Non-Places. Es un libro de lo contrario de lo que hemos estado hablando a lo largo del día, de los no lugares, por así decirlo. Se trata de tender un puente entre el turismo gastronómico y un poco el turismo activo, porque en definitiva son lo mismo, ¿no? Bueno, os estoy dando ya la conclusión, así que me voy, ¿no? Ya, directamente. Bueno, los no lugares. No, en la parte de atrás se puede leer que la mayor parte de una proporción creciente de nuestra vida la pasamos en supermercados, en hoteles, en paradas del metro, delante de la tele, del ordenador o del cajero automático. Esta invasión del mundo por parte del no espacio resulta en una alteración de la conciencia, algo que percibimos, pero solo de una manera parcial e incoherente, y utiliza el concepto de supermodernidad para describir la situación de excesiva información y de excesivo espacio. Y os dejo con ese pensamiento de Mark Coach, el autor del libro, y me voy a presentar a mí mismo. Hace tiempo, en el 75, yo tenía cresta, era punky, simplemente me estoy presentando, sin más. Y mi familia es de Yorkshire, por eso tengo esta pinta, como si acabara de salir de una fábrica humeante. Entonces, en Yorkshire trabajé en hostelería, en turismo, y luego pues me hice profesor de marketing. Hice el doctorado, volví al estudio de las experiencias desde un punto de vista más antropológico. Ahora estoy leyendo mucho sobre los no lugares, como ya he dicho, y estoy leyendo también mucho sobre el análisis del ritmo de Henri Lefebvre, un filósofo francés que habla de los distintos ritmos que tienen los lugares. Y a mí me parece genial, porque España tiene un ritmo totalmente diferente de Noruega, donde yo también trabajo, y un ritmo totalmente diferente del escocés, donde ahora vivo, en la costa occidental. Entonces, la comida en Noruega es a las 11:30, ¿no? Por ahí, más o menos. En España, a las 2. Y eso es pronto, ¿no? Una comida temprana. Por lo tanto, las experiencias son diferentes. Pero en el libro, se dice que eso forma parte de la riqueza de nuestra experiencia del turismo. Por eso viajamos, para conocer otras cosas, ¿no? Algo diferente. Y eso es lo que estoy leyendo. Sin más, lo quería compartir, igual nos parece tan interesante. Estoy, como digo, trabajando en Escocia y tenemos ahí un proyecto de investigación, uno sobre gastroturismo o turismo gastronómico, y tenemos un poco ese mismo concepto que hemos hablado, ¿no? El turismo gastronómico es cuando la gente viaja solo para comer o forma parte de una experiencia más completa, más global, como por ejemplo la experiencia del cicloturismo que se ha explicado anteriormente de manera muy elocuente, en mi opinión. Buscamos igual aventura, buscamos la ampliación de la experiencia, de la aventura que queremos vivir. Me voy a quitar la gorra, si me lo permitís. En Noruega también trabajo en proyectos sobre turismo sano, que se basa en esa idea de spa, de los baños romanos. Y en Noruega también se puede ir al monte, como también en Marruecos, por ejemplo. Se puede practicar el turismo activo, se puede perder un poquito de peso y se vuelve a casa perfecto, en forma.
¿Qué más tenemos en Escocia? Bueno, como estoy haciendo un poquito este puente entre el turismo activo y el gastronómico, bueno, en Escocia tenemos, creo que lo he escrito bien, ¿no? Si uno lanza la red al lado de mi casa, puede coger nécoras, por ejemplo. ¿A cuántos os gustan las nécoras? ¿Cuántos? Venga, levantad la mano. En Escocia nadie come nécoras, aparte de mí, claro, nadie come las nécoras. Así que todas las nécoras que se pescan se traen a España. Los langostinos, el buey y muchos otros productos del mar, pues lo mismo. También tenemos mucho de nada, de absolutamente nada. Y Noruega también, por cierto. Tenemos espacios abiertos donde no vive mucha gente, donde hay mucha montaña, muchos insectos, mucha agua. Vosotros, en Navarra, en España, tenéis un entorno increíblemente rico. El tiempo que he pasado aquí, el poco tiempo que he pasado aquí, ha sido increíble. La comida de hoy ha sido, desde luego, una fiesta de los sentidos, de los sabores en concreto. Voy a tener mucho cuidado con el tiempo. Voy a contaros dos historias. La historia de Agnus, de un cartero de 70 años que vive en las Highlands y que ha sido cartero durante, pues no sé, en los últimos 50 años. Y resulta que viene un tipo y compra las tierras en las que ha estado trabajando Agnus durante tantos años. A mí siempre me han dicho, mira, cuando vayas a comer a un restaurante no te vuelvas loco, ¿no? Y bueno, pues a Agnus le pasó que a los 70 años viajó a Londres, estaba súper alucinado con todas las luces, la gente, y al volver, un mes después, se encontró con este rico empresario y le preguntó, ¿qué? ¿Te lo has pasado bien? Y sí, muy bien, muchas gracias. Dice, ¿cómo, Angus, te has gastado mucho dinero, ¿no?, en el viaje? Y dice, bueno, pues sí, simplemente he comido allí pues lo que como en casa, pues lo mismo, nécoras, langostinos, buey, por lo tanto, hombre, pues la factura fue bastante elevada. Yo creo que esta historia en el fondo pues ilustra que no nos damos cuenta a menudo de la riqueza de nuestras experiencias, porque las tenemos justo delante. Voy a intentar contar la siguiente historia muy rápidamente porque no me va a dar tiempo, estoy en la primera diapositiva. Yo también he practicado el boxeo, practiqué 15 años aproximadamente, y antes de Navidades me llamaron y me dijeron, venga, vamos a reunirnos los antiguos compañeros del club de boxeo, vamos a reunirnos, vamos a cenar juntos, ¿no? ¿Os imagináis cómo nos entrenábamos para ser buenos boxeadores? Venga, vamos a salir juntos. Y quedamos en una ciudad bastante pobre, pero justo antes yo había estado en una ciudad súper reluciente, era como en la película de Batman, la película de Gotham. Una ciudad con muchísimas tiendas, todo reluciente, resplandeciente, y donde quedamos con los compañeros de boxeo no tenía nada que ver. Era una ciudad llena de musulmanes. Uno de nuestros compañeros era afgano y fuimos a un restaurante. Se oían las sirenas, se oían las ambulancias, la policía, os imagináis el contexto, ¿no? Y habiendo estado en Escocia, desde luego yo sentía la sangre latiendo por mis venas y bueno, al entrar en ese restaurante, era un restaurante musulmán, uno de esos lugares en los que se puede comer en el suelo, tumbado, tal cual, así es como se come, con las manos directamente tumbado en el suelo, recostado al estilo árabe. Llegaron los compañeros, igual no debería contarlo, delante de la cámara, pero bueno, vinieron de una pelea de boxeo ilegal.
Y bueno, pues se trata de peleas bastante locas, ¿no? Y bueno, pues llegaron, nos sentamos o nos recostamos y pedimos la cena. Bueno, ¿por qué os comento todo esto? Pues porque realmente no tengo nada que contaros de la otra ciudad reluciente. Las experiencias son personales, las experiencias se basan en las personas, las experiencias siempre son perfectas. Y dicho eso, paso a la siguiente diapositiva. Otra historia. Pensad en el turismo activo. Yo he estado en dos... bueno, a mí me gusta mucho el piragüismo en el mar. Entonces he estado en dos eventos de piragüismo. Uno de mis amigos pues hizo un curso de piragüismo y en la primera media hora pues enseñaron pues el equipo de seguridad, cómo se pone, cómo se rema, cómo se lleva el remo, en fin, no te enseñan a dar la vuelta de momento, eso es un privilegio que viene después. Y luego pues entras al agua en una zona fácil, donde no hay mucho movimiento del agua, vuelves a la orilla, pagas y punto, y te vas. En la otra historia voy a contaros una exploración, la exploración de un fiordo noruego, el de Sigrid. El piragüismo allí pues se da en un lugar desde luego impresionante. No es un lugar difícil. Se empieza comiendo y luego se vuelve y se cuentan historias sobre la cerveza local, cómo se realiza, te cuentan cómo hacen el queso, etcétera. Y desde la comida hasta después de la experiencia, yo creo que pues no sé, tampoco dura tanto y cuesta como 4 veces la experiencia que os he contado antes, pero el valor es 10 veces mayor porque estás hablando y aprendiendo de cultura, de producción, tienes una experiencia impresionante en un lugar increíble, por lo tanto no tienen nada que ver. Me gustaría hablar también del tiempo. Hemos hablado de slow food. Y lo que está implícito en ese concepto es el elemento del tiempo que se congela, ¿no?, en estos productos que se hacen con tiempo y en estas experiencias que se viven con tiempo. Por eso he puesto ese título a la presentación, que tiene que ver con esto que va de selfies solamente, de sacarse selfies. ¿Qué tiene que ver todo eso con la gastronomía, con el turismo activo? Bueno, la verdad es que estos últimos 3 o 4 oradores, todos han hablado de lo que yo quería hablar, de combinar el arte, la música, las actividades, la comida. Y yo estaba pensando, ¡ay madre!, eso era lo que yo quería decir. Bueno, pues os confirmo que yo también creo que esa es la forma de hacer las cosas. Vamos a hablar ahora de turismo activo. En el Reino Unido y en otros lugares del mundo, los turistas quieren turismo activo y también otros hablan de turismo de aventura, que es sobre lo que yo hice en la tesis de doctorado. ¿Qué tiene que ver entonces con esto las aventuras? Al principio, ¿cómo pasaban las aventuras? Bueno, pues por error, te estabas cazando y de repente pasaba algo gordo y tenías que escaparte. Después las cruzadas, las guerras, las batallas, todas esas eran fuentes de aventuras, las principales. Los mitos griegos, todo eso eran aventuras, ¿no? Y eso se quedaba después grabado en la literatura, en las artes. Así se han ido transfiriendo. Después un noruego empezó a hablar de la educación con aventura, empezó a hablar de cómo la naturaleza puede hacernos aprender las formas de manera más significativa. Y a mí me gusta decir que, de alguna manera, desde lejos se suponía ya desde entonces que se podía vender ese concepto de aventura como un producto, como un servicio, y de ahí la idea del turismo de aventura. Vamos a ver otras condiciones de esta sociedad de consumo que tiene que ver con cómo vendemos las cosas.
Tenemos que recordar que los humanos cada vez tenemos menos tiempo. Nos falta tiempo. Un colega mío, por eso, decidió vender esas experiencias de piragüismo que son rápidas, simplemente 2 horas de piragüismo, 30 euros. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo. También cada vez más queremos experiencias que sean cómodas y como sector también tenemos que ofrecer experiencias que sean repetibles para que tú vengas y hagas piragüismo de una forma parecida a lo que lo puedes hacer tú al día siguiente y que eso sea medido con calidad. Y yo me pregunto, ¿eso es lo correcto? ¿Debiéramos siempre pensar que las experiencias sean repetibles? Si somos humanos, nosotros no somos repetidos. Entonces, tenemos poco tiempo, os recuerdo. Y lo que se suele vender como turismo de aventura son aventuras potentes. El tipo de aventura que la mayor parte de nosotros diríamos, uy, eso es mucho para mí, yo eso no quiero hacerlo. Esa aventura potente, fuerte, al final es un porcentaje muy pequeñito de todo el turismo activo. Entonces, de ese sector de miles de millones de dólares, o de euros, perdón, un 1% de eso igual es ese turismo de aventura. Pero esas son las fotos que vemos, ¿no? En esos piraguas por aguas bravas, alguien colgado así de un dedo, de un acantilado, el tipo de fotografía que ves y dices, uy, yo eso no lo hago. El resto, ¿qué es? Aventuras ya más suavitas, más abordables. ¿Qué tiene que ver esto con la gastronomía? Bueno, porque una vez más es el público normalmente de más ingresos, con más educación. Ese es el que quiere el turismo gastronómico. Entonces, nuestro target, nuestros destinatarios son pocos y muy seleccionados. Seguramente quiero contaros poco de lo que vemos en esta diapositiva. Tenemos una idea de que nuestra sociedad capitalista, industrializada, todo ese cambio histórico, eso, cuando vemos, por ejemplo, los alojamientos rurales en Navarra y vuestra gastronomía, hasta cierto punto sería un poco como la vuelta a un mundo preindustrial, ¿no? Es un poco ese el mensaje. ¿Y por qué se vende tan bien eso aquí y en Escocia? Y en Escocia, porque la mayor parte de nosotros, ¿dónde vivimos? En las ciudades, ¿no? La gran mayoría de nuestros clientes son urbanitas. Y no creo que se haya hablado de eso mucho. No hemos hablado demasiado de grandes ciudades como Nueva York y la gastronomía. Quiero decir que cuando hablamos, cuando vivimos a diario, que eso sea muy diferente de lo que ofrezcamos en el turismo rural, en el turismo activo. Ese es el concepto. Volviendo a la filosofía y a la sociología, Ebrilio habla de la vida urbana y cómo solemos hacer pocas cosas diferentes. Es una vida bastante monótona, somos como cyborgs atados a cables, y cuando trabajo en Noruega, una de las veces llevé a mis hijos, estábamos esquiando, después nos fuimos a cenar, estábamos descansando en el sofá y dije, qué bien, ahora voy a poder por fin charlar con mis hijos. ¿Y ellos cómo estaban? Ah, hola papi, sí. Nada más, no pasó nada más que eso, estaban con las pantallas. Yo creo que cada vez hablamos menos, eso parece el título de una canción o una letra de una canción. Vivimos la vida con mucha rapidez, trabajamos mucho, estamos muy ocupados. Ya os he comentado antes el concepto de cómo vivimos en esos lugares que son no lugares, que son todos muy parecidos, y también nos gusta pensar que somos expertos. Un sociólogo hablaba de cómo nos gusta ser expertos, que enseñen a alguien cómo llegar al pico de la montaña o cómo disfrutar más de un ingrediente culinario. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un mercado muy amplio para
turismo de aventura, donde haya diferentes expertos que nos enseñen y nos enseñen a experimentar la naturaleza y servir esa naturaleza como sea, en un plato, por la cámara, etcétera. Y también podemos vender aspectos culturales, la gastronomía, y también hay otras cosas, podemos vender recuerdos. ¿Qué pasa? Que a partir de esa vida tan tecnológica que vivimos los urbanitas, llegamos a la llamada ocularidad. ¿Qué quiere decir? Os voy a contar otra historia aquí. Tenemos el caso de Islanda, que está ahí como flotando, ¿no? No flota, qué pobres. Islanda, esa isla muy al norte de Europa, que está rodeada de una carretera. Y un colega mío, un investigador en turismo, habla de la tiranía del anillo, que es como llama esta carretera. ¿Por qué? Porque cuando llegan los turistas a Reykjavik, pasan ahí un día, se montan en el autobús, llegan a una cascada, salen todos corriendo, cogen el palo de selfie, se saca el selfie con la catarata y luego corriendo otra vez al autobús, al siguiente parada, que seguramente es andar en el glaciar. ¡Hala! Otro selfie. ¿Y se deja ahí el dinero en la zona? No, se lo queda el tour operador. Antes os hablaba de la comodidad, ¿no? Y de la repetitividad, sea en piragüismo o en aguas bravas. Ahí que es la aventura del selfie y venga, rápido, vámonos. Eso no es bueno para la comunidad ni para la zona. No crea puestos de trabajo, no deja ingresos, son turistas que pernoctan poco, es muy estacional, no se integran bien con los servicios locales. Hay una serie de problemas con ese tipo de turismo. Y los puestos de trabajo que se puedan crear son normalmente poco especializados y mal pagados. ¿Qué tendencias son las positivas? Bueno, que ya tenemos una infraestructura bastante potente para turismo de aventura y activo, por ejemplo, en España, pues relacionado con el alpinismo, la escalada, en otros lugares, por ejemplo, con el surf o con el buceo para ver los arrecifes. Pero yo creo que un problema que se ha visto claramente hoy aquí en nuestra reunión, en el Congreso, es que el turismo es cuestión de todos. ¿Por qué funciona el turismo aquí en Navarra? Bueno, porque se beneficia a mucha gente, porque se han arreglado los caseríos, porque el sector de la construcción se ha aprovechado también de esa tendencia, porque los servicios que se proporcionan también se benefician. A mí me anima mucho cuando vengo a lugares como este y veo la ventaja que nos lleváis aquí comparado con Escocia y hasta cierto punto con Noruega también, pensando en la movilidad, en aprender cuando llegas a un lugar. Yo estoy encantado aquí escuchando las presentaciones y habláis de vender experiencias, de que te lleguen los turistas y que se queden más tiempo. En Noruega también habéis dicho algo parecido, ¿no? También las vacaciones en la bicicleta, era un poco la misma idea. Yo hablo del dinero que se pega a las manos, dinero pegajoso, que cuando te llegan los turistas con dinero en el bolsillo, no queremos que se vayan otra vez corriendo al crucero o al autobús, no, se tienen que quedar y que no se les pegue el dinero al bolsillo. Por cierto, si tenéis miedo, que a ver cuánto va a tardar esto, tengo un vídeo muy sexy al final, entonces por favor no os marchéis, dejadme terminar la presentación y si se me olvida me recordáis, por favor pon el vídeo ese tan sexy.
¿Qué es el turismo activo? ¿Qué aspecto tiene para reconocerlo cuando lo veamos? No recuerdo si ha sido cuando hablabais del cicloturismo. ¿Dónde está el orador? ¿Estás por ahí? Me ha gustado mucho cuando ha dicho que, desde luego, el cicloturismo tiene que ver con los alojamientos, con los productores de comida, de bebida, de los servicios de la zona, etcétera, etcétera. Hay que implicar a todos, porque si no, ¿qué es? ¿Llegar, gritar y te marchas? No. Por eso, si no lo hacéis ya, os animo a que tengáis buena relación con vuestros agricultores, vuestros ganaderos, vuestra comunidad, para que luego no se os queje tanto, que se beneficie y no se queje cuando se le meten los turistas en sus lindes. Y también mejoraréis la experiencia que vendéis a vuestros turistas, claro. Hay que implicar a las personas y también hay que pescar el pescado, hay que limpiarlo, filetearlo, cocinarlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un festival gastronómico a finales del año en Escocia, en una zona que no es muy gastronómica, una zona muy remota, donde lo que hacíamos hasta hace 4 días es rebozar el pescado y freírlo, sin más. Pero estamos aprendiendo que tenemos unas materias primas excelentes y estamos cambiando, estamos aprendiendo. Y en este festival gastronómico vamos a demostrar cómo cocinar bien el pescado, cómo abrir una ostra, no sé, lo peligroso que vaya a ser eso, todos con navajas en el bolsillo, ¿verdad? Y cómo coger un ciervo y despiezarlo. Vamos a enseñar cómo separar los músculos, cómo hacer los cortes adecuados. Esa es una experiencia a recordar. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? ¿Qué tal voy de tiempo? Y también es fundamental entender que nuestras especialidades locales son algo a enseñar, y no solamente que lo vean con los ojos, no, que metan las manos en la masa, que corten el pescado. Bueno, no sé si se atreverán a despiezar y a hacer los cortes en el ciervo todos, ¿verdad? Y aquí os propongo otro reto. Si yo me voy ahora de vacaciones y le digo a mis amigos, yo me voy a España ahora de vacaciones, cuando vuelva y me junte con ellos cenando, ¿qué pensarán que les voy a contar? ¡Uy, qué calor! En el mar, teníamos la piscina en el hotel. Y claro, si les cuento eso, pues ya no hay más que contar, porque ya todos conocen esa España. Pero si vuelvo y les cuento, madre mía, he estado en Noruega, Finlandia, Marruecos o Navarra, donde sea. Y ahí me han enseñado cómo se hace el queso y he hablado con los pastores, con los ganaderos, y me contaron estos detalles en las montañas navarras. Lo he dicho bien, ¿no? ¿Sí? Navarras, lo digo bien, ¿verdad? Bien. En ese caso, lo que haré es contarles mi propia historia sobre esas experiencias. ¿Qué pasa? Que no siempre lo hacemos bien, no siempre contamos las historias, las anécdotas, las narrativas, los relatos para aprender estas experiencias. Alguien también hablaba de la importancia de tener unos guías que realmente sepan lo que hacen. Yo tengo una estudiante de la red Grita, no sé si la conoceréis, es de Serbia, una estudiante de doctorado. Es una red totalmente informal de gente que conoce cosas de su ciudad. Por ejemplo, aquí, los que seáis de Pamplona, pues vosotros sois los que sabéis llevarme, por ejemplo, al Casco Viejo, a una callecita preciosa, Pamplona o en Barcelona, porque yo al principio, cuando fui a Barcelona, me pareció que estaba tan masificada como de turistas, pero gracias a esta red Grita conocí otra Barcelona. Me contaron detalles y historias que si no nunca habría oído.
la red Gritters. Bueno, este es un traje a prueba de balas, entonces me voy a atrever a decir lo siguiente. Tenéis que hacer lo que hagáis en marketing siempre traducido al inglés, porque así estaréis abiertos al mundo. Y también la miopía, decís así en castellano, ¿verdad? Miopía. La miopía del marketing, ¿qué es eso? Cuando creemos que sabemos y conocemos lo que vendemos. Y resulta que en Escocia nos encontramos con casos de propietarios de casas rurales que dicen, no, yo es que lo que vendo es mi cama y mi desayuno. Y no tienen razón, lo que venden son experiencias, historias, relatos, cultura, recuerdos. Y es fundamental que entiendan eso para que se pongan las gafas que les quiten la miopía. Otra miopía es que les llegan turistas urbanitas donde ver cómo te entra un ciervo al jardín o simplemente ver un conejo por la ventana es algo que les sorprende muchísimo. Y bueno, y ya si se lo sirven para comer no te digo nada. Eso es lo que van a recordar. Por eso es importante tener una mente etnográfica, una mente de un extraño. Imaginarte que entras a tu pueblo o a tu región, aquí en Navarra, y que nunca la has visto antes, que la veas con nuevos ojos y darte cuenta de lo que es lo verdaderamente increíble de tu lugar y olvidarte que lo conoces de cabo a rabo y que no te parece raro. Bueno, aquí unas siglas. Empezamos con la I de inspirar. La palabra, inspire en inglés, inspirar, son unas siglas de lo siguiente. Tenemos que utilizar la interpretación, interpretar lo que tenemos que utilizar la naturaleza, porque en Islandia, en Escocia, no tenemos sol todos los días. Entonces, ¿qué tenemos que vender? Sol, no, cielos oscuros, el misterio del frío, experiencias que también son muy potentes. La S de historias, de relatos, eso ya lo hemos comentado. La P de personas, porque son las personas lo fundamental, sean pastores, pescadores, los que sean. La I de implicar, la R de relacionarse, porque estamos en un sector de co-creación, de experiencias, entonces hay que aprovechar esos héroes locales que son los que crean los relatos y los recuerdos. Ya para concluir, y me acuerdo todavía del vídeo sexy, os quiero contar algo sobre Billy. ¿Quién es Billy? Bueno, un pescador toda la vida, pero en el poco tiempo libre que tenía, ¿qué hacía y qué hace? Le gusta su bici de montaña. Billy tiene 45 años y pensaba, bueno, ya tengo ahorros, me va bien lo de la pesca, pero no sé lo que voy a hacer después, más adelante en la vida. Total, que me llamó. Y Billy es muy buen orador. No sé lo que creeréis de mi estilo como orador, pero si estuviera aquí Billy, veríais que habla estupendamente. Y me dijo lo siguiente, me dice, a mí me gusta mi bici de montaña, que es algo que se puede hacer en Escocia. Y me dijo, entonces he definido unas rutas, unos itinerarios, las he probado, he ido con la bici y he preparado un paquete para que pueda llegar gente con su bici y en mi barquito de pesca, que es una barca pequeña, pues les puedo llevar y que hagan esas rutas. Y le dije, es una idea excelente, Billy. Y me dijo, ya, pero es que hay más. He hablado con un amigo y hemos quedado que va a venir con una cesta. Una cesta, ¿no? Sí. Va a venir y el momento adecuado con una cesta estupenda de comida y bebida nos van a traer langostinos, buey de mar, nécoras, todo lo tradicional estupendo que tenemos. Y a la vuelta he pensado que hay unos arrecifes estupendos y claro, como ya tengo ahí las redes preparadas, podemos ver si ha caído alguna langosta.
Entonces lo vende como una experiencia de bicicleta de montaña, sí. No sé si habréis visto una película que se llama A Ring of Bright Water, una película antigua de la década de los 60, donde un señor tiene nutrias, que las tiene como animales de compañía, y después decide hacer algo parecido, pero también este hombre, Billy, como pasaba en la película. En la película, al final, llevaban a los turistas, a los visitantes, a esa piscina donde se bañaban las nutrias. En fin, yo todavía no he ido en uno de sus itinerarios, pero tengo muchas ganas y me imagino perfectamente que será excelente. Entonces, ¿qué retos tenemos por delante? Ya hemos hablado de la importancia del capital humano. Habría que combinar entonces los recursos, el capital humano y el físico, el natural, sea trufas, queso, pesca, lo que haya a nivel local. Y eso con relatos, historias, con nuestros héroes locales, nuestros guías de montaña, lo que sea. Experiencias y recuerdos. Esas son las palabras claves. Eso es lo que vendemos. No vendemos ni camas ni desayunos, no. Vendemos experiencias y recuerdos. Y ahora algo un poco más académico. Tiene que ser auténtica la experiencia desde el punto de vista existencialista. Auténtico para mí. ¿Para mí qué quiere decir? Que tenga un significado especial para mí. Que sea una conversación que no olviden ya el resto de su vida, por ejemplo. También debemos recordar que en la gastronomía, que hablamos mucho de las tradiciones, del pasado, pero la gastronomía es algo de ahora, del siglo XXI. Tiene que serlo porque es aquí y ahora donde vivimos. Y hablando del siglo XXI, ahora ya voy a poner el vídeo sexy. No os preocupéis ni os emocionéis demasiado, no esperéis demasiado, por favor. Need to search for. Okay. Is that the right one? No. Max. Can you, Max? Stop. Ah? No. Yeah. Is this? Cheers. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as a ship and crack, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stack. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime.
through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. It's a bit cheesy, but it takes slow food onto the next. Bueno, yo creo que es el siguiente nivel del slow food, es mi opinión. Gracias por vuestra atención.